Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a llevar el diálogo acerca de la Eucaristía con el compañero Anderson del Piero sobre el tema en cuestión. Buenas noches y en primer lugar preguntarte sobre qué entiendes por Eucaristía. Eucaristía es un sacramento cristiano en el cual el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Jesucristo, según la creencia cristiana, en una celebración litúrgica y un acto de comunión con Dios y los creyentes. Muy bien, Anderson. Tu respuesta tiene mucha relación, ¿no? Porque tú lo mencionas, especies de pan y vino. La, Como tú lo mencionas, la Eucaristía es este paso. Cuando Jesús afirma esto, nos afirma, ¿no? Que existe una transustanciación tanto de la sustancia, la esencia, que en este caso de pan y vino pasa a ser cuerpo y sangre respectivamente. Es por ello que se considera que dentro del pan y vino se halla Jesucristo de manera verdadera, real y substancialmente. Y es por ende que también se entiende que la Eucaristía es un sacramento por antonomasia, porque no simplemente se nos otorga una gracia como ocurre en cada sacramento, sino se nos entrega el autor y fuente de la misma. Y también debemos entender de que esto va relacionado a lo que entendemos por subordinación, porque todos los sacramentos están ordenados a preparar el alma para recibir a la Eucaristía, que nos entrega a Jesucristo en sí. Muy buena respuesta. Por segundo punto, me gustaría que me explique sobre el origen de la Eucaristía. La Eucaristía tiene su origen en la última cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó este sacramento con un recuerdo de su sacrificio y con una forma de estar presente en la vida de sus seguidores. Mm, Muy bien, la respuesta que tú me has dado ya es acerca de de lo que es la Eucaristía basada en el Cordero Pascual que viene siendo Cristo, pero en sí sus orígenes, o mejor dicho, los antecedentes de esta viene siendo la Pascua judía. Pascua debemos entender por paso, que significó el paso de lo que viene siendo la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto al paso por el Mar Rojo, que implicó lo que viene siendo la libertad y el camino hacia lo que entendemos por tierra prometida. Y a partir de ello se comenzó a celebrar, ¿no? Por lo que entendemos por memorial, memoria, recuerdo, todos los años se recreaban las hazañas de Dios. El memorial se debe entender también una doble dimensión, abarca tanto de manera personal, porque el pueblo, al sentirse beneficiado por Dios, prorrumpe en alabanzas hacia Él. Y Dios, al sentir de que el pueblo lo reconoce como tal, sigue bendiciendo a Dios. Es como una renovación de lo que es la salvación hacia su pueblo. Muy bien, Anderson. Ahora debemos tocar otro punto sobre cómo está conformado este sacramento. La Eucaristía está conformada por el pan y el vino. Durante la celebración, el pan y el vino son consagrados por un sacerdote o ministro, creyendo que se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Los fieles participan al recibir la hostia consagrada y en algunos casos también pueden recibir el vino consagrado. Claro, ¿no? Como tú lo has dicho, se debe entender de que, como todo sacramento, se conforma tanto por materia como por forma. Materia debemos entender por un signo sensible, el cual, al ser seres corpóreos, estos sacramentos deben ser captados por los sentidos. En este caso, la Eucaristía que involucra pan y vino. Los requisitos para que se considere válido el sacramento es que éste sea exclusivamente el pan, que sea exclusivamente de trigo, que sea amasado con arena de trigo y agua natural y que sea cocido al fuego. Pero para la licitud del sacramento en sí, se requiere que el pan sea ácimo y además que al vino se le añadan unas gotas de agua. Por ende, también debemos agregar que la forma vienen siendo las palabras que le dan al sacramento la validez como tal, el reconocimiento al sacramento mismo. En este caso de la Eucaristía son las palabras, esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan, y esta es mi sangre, refiriéndose al vino. Ya por último punto, me gustaría que me hable sobre la importancia de este sacramento.
La Eucaristía es de gran importancia para los creyentes ya que se considera una participación real en la vida de Cristo. A través de la Eucaristía, los fieles se unen más íntimamente con Jesús y la comunidad cristiana. Además, cree que brinda perdón de pecados veniales, fortaleza espiritual y es un acto de adoración, agradecimiento y renovación espiritual. Tu respuesta va muy relacionada a lo que significa la Eucaristía. La Eucaristía, como ya lo habíamos mencionado antes, es el sacramento por autonomasia y en realidad significa que lo es todo, no es la prolongación sacramental de la encarnación, actualización del sacrificio redentor de Cristo, fuente y alimento del cuerpo místico y por ende prenda de la vida futura. Todo el misterio cristiano, todo lo que viene siendo el Evangelio está relacionado, concentrado en ella. Es por ello que la iglesia también demanda, ¿no? De que al menos se reciba una vez al año la Eucaristía y también en la fecha de Pascua de Resurrección. Y por ende, todo cristiano con uso de razón debe recibir la Eucaristía. ¿Por qué debe recibir la Eucaristía? Porque no simplemente, a diferencia de otros sacramentos que te entrega gracia, sino que a través de ella estamos recibiendo al Señor mismo. No como lo habían dicho tal vez Lutero o Juan Wickel, que nos afirmaban de que esto era de forma solamente material o tal vez de manera espiritual o de manera dinámica, un tratado dinámico, sino de que esto implica recibir al Señor de manera real, verdadera y sustancial. No solamente se recibe a alguien de manera, como lo decía, califarnítica, sino de que no, este recibimiento a Jesucristo se interpreta como ya recibirlo de manera sacramental a través del pan y el vino. La importancia es esto, que se reciba el Señor mismo y a partir de ello es como tú lo habías mencionado, es que se pueden eliminar los ciertos pecados, tanto los ordinarios, los veniales, y además que con su sacrificio se nos liberó del, de lo que significaba no estar contenidos como un poco subordinados a lo que era el pecado original. Nos liberó esta prisión y nos permitió ser adoptados como hijos de Dios. Bueno, esto sería todo en cuanto al video o la entrevista de la Eucaristía. Me gustaría agradecer a mi compañero Anderson por tomarse el tiempo de haber participado en este diálogo. Muchas gracias.